¿De casualidad no sientes que todo sale mal en tu vida? Comienzas un negocio y no funciona. Tu matrimonio es un desastre. Tienes enfermedades que son inexplicables. ¿No será que estás siendo víctima de algún hechizo o alguna brujería? En el programa de hoy hablamos del gran San Benito Abad y su medalla. Medalla que te ayudará a enfrentar cualquier lucha contra los enemigos físicos y espirituales. Acompáñanos hasta el final. Salve María, el podcast católico en español de los Heraldos del Evangelio. Muy estimados amigos que nos acompañan por nuestro canal de YouTube, por la radio y por las otras plataformas por las que sale nuestro programa, bienvenidos una semana más a Salve María con los Heraldos del Evangelio, el podcast católico que preparamos con tanto cariño desde aquí, desde los estudios de los Heraldos en El Salvador. Y bueno, esta semana tengo la oportunidad de acompañarles en un programa muy especial en el cual vamos a hablar del gran San Benito Abad y su medalla. Una medalla que hemos tenido ya varias ocasiones de presentarla a ustedes, de comentar algunos milagros, de explicar todo su significado, pero siempre hay un montón de preguntas que van surgiendo, un montón de dudas, y también el público pues se va renovando. Y puede ser que usted que está viendo este programa no tenga ni idea de qué es esta medalla y cuáles son las promesas y los poderes maravillosos que son atribuidas a San Benito por medio de esta medalla cuando la usamos con mucha fe y con mucha devoción. Bueno, el día de hoy es un podcast un poco diferente porque pues voy a estar solo con mi ángel de la guarda, así que vamos a estar en buena compañía, siempre extrañando a los hermanos, a los padres, pero bueno, las circunstancias nos obligan a que hagamos solos el día de hoy este programa, así que espero pues que no se aburran, que tengan paciencia y que podamos aprovechar todos juntos este maravilloso tema sobre San Benito y su medalla. Antes de entrar propiamente a la explicación de lo que es la medalla de San Benito, contar algunos milagros, desarrollar y revelar todo lo que está aquí oculto en todas estas letras, oraciones, vamos a hablar un poco de la historia del santo, ¿no? San Benito pues era un joven de familia muy pudiente, una familia noble, un joven romano que nació en la ciudad de Nurcia, por allá en el año 480, estamos hablando ya de finales del siglo V, ya había caído el Imperio Romano y todavía en Roma se encontraba una gran decadencia, una vida moral pésima, combinada pues con estudio, con universidades, pero sí, maestros que daban clases y muchos jóvenes nobles eran mandados a la ciudad de Roma para formarse, estudiar especialmente filosofía y letras, y fue el caso de San Benito. Viendo que era un joven muy inteligente, su familia pues decidió mandarlo allá para que pudiese hacer más adelante una carrera, ¿no? San Benito llega y se encuentra con una sociedad completamente corrompida, ¿no? Con toda esa influencia greco-romana, él vio que las costumbres eran pésimas, los jóvenes, prácticamente todos los que llegaban a Roma, se perdían en el pecado, y él siendo pues católico, practicante, él vio que si permanecía en ese ambiente, él no iba a perseverar, iba a terminar perdiéndose, y sobre todo iba a perder su alma, ¿no? que es lo más importante. Entonces cuando él llega a Roma pasa un tiempito pequeño, inclusive la iglesia que los Heraldos del Evangelio cuidamos ahí en Roma, la iglesia de San Benedetto in Piscinola en el Trastevere, es una iglesia en donde se encuentra una pequeña habitación donde San Benito vivió un tiempo, lo que sería así como un cuartito pequeño donde él pasaba noches y en fin, sus estudios los hacía desde ahí también. San Benito, ¿qué hace? Entonces decide abandonar este mundo, él dice que no a este mundo y se retira a Subiaco para querer llevar una vida eremítica, una vida monástica. Primero en solitario, él llega y es recibido por otro eremita, otro ermitaño llamado San Romano. San Romano vivía en una ermita en la parte superior, San Benito vivía en otra ermita en la parte inferior, y los dos pues llevaban ahí vida solitaria porque no se veían casi para nada. ¿Y qué hacían? Oración, hacían ayuno, hacían contemplación
y evidentemente pues mucha penitencia, ¿no? También eran muy tentados por el demonio, ¿no? Especialmente el demonio los tentaba en materia de castidad, y incluso hay un caso muy interesante que una vez el demonio le metió en la cabeza a San Benito la imagen de una mujer que le tentaba, y San Benito no conseguía superar esa tentación, y él no tuvo mejor idea que salir y tirarse a una especie de arbusto lleno de espinas, y de esa forma mortificar su cuerpo, y de esa forma mortificando su cuerpo físicamente también, con esa penitencia, pues esa tentación desapareció. ¿Qué pasa? Entonces San Benito comenzó a tener una gran fama de santidad, y en la región ya estaba comenzando lo que se podría llamar que es la vida comunitaria. Estaban los ermitaños que vivían solos, pero había otro grupo de hombres que se juntaban y empezaban a llevar una vida en común bajo una disciplina de un superior, de un abad. Y en un grupo de estos monjes, ¿no? en la zona de Vicovaro, ellos pues estaban reunidos, tenían su superior fallece, y ellos, en la búsqueda de un nuevo abad, de un nuevo superior, no se les ocurre mejor idea que ir a buscar a San Benito para que sea su abad. San Benito al inicio dice que él no quiere, porque no van a aguantar la vida disciplinada y exigente que él les va a imponer a estos monjes. Ellos al principio dicen que sí, que no se preocupen, que están dispuestos a lo que sea. San Benito acepta, y ellos al poco tiempo ya están hartos, están cansados de San Benito, porque como San Benito les había dicho, les había advertido, él era muy serio, muy radical, y exigía grandísimas penitencias, horarios difíciles, mucho trabajo, mucha oración. Y muchos de estos monjes pues eran monjes relajados y no querían saber de llevar esa vida de santidad. ¿Y qué hacen estos monjes? Especialmente los más arditis para el mal. No tienen mejor idea que asesinar a San Benito. Entonces deciden entre ellos hacer un plan. ¿Para qué? Para envenenar a San Benito, colocando un veneno fuertísimo en la copa, un veneno que le llamaban el sorbo mortal. Solo un sorbo de ese veneno ya era suficiente para matar a cualquier persona. Se lo echan en la copa que San Benito normalmente tomaba para acompañar su frugal reflexión, y San Benito, cuando recibe la copa, él reza, hace la bendición, bendice la copa, el vino, y la copa inmediatamente explota en 1000 pedazos y desaparece de su presencia, y de esa forma se salva. Después pasaron los años, y San Benito sale de esa comunidad de esos monjes que eran muy relajados, y él forma su primer monasterio ahí mismo en Subiaco. Como varios discípulos se comenzaron a unir a él, él forma primero un monasterio de 12, ¿no? Les empieza a poner una vida monástica comunitaria, sin todavía haber redactado su famosa regla. Les exige también una vida comunitaria muy bien llevada, y empieza así en monasterios de a 12. Cuando se llenaba un monasterio, iba a fundar otro monasterio, y creo que llegó a tener en la zona 12 monasterios, cada uno con 12 monjes, ¿no? Y ahí fue que comenzó lo que se conoce hasta hoy en día como la vida monástica, ¿no? Los primeros monjes que ya llevaban esa vida observante tienen su origen en estos primeros monasterios benedictinos fundados por San Benito, especialmente ahí en Subiaco. También en esa zona de Subiaco había un sacerdote muy envidioso llamado Florencio, que intentó hacerlo caer en varias ocasiones. Primero que todo, contratando mujeres de mala vida o mujeres licenciosas para que fuesen a tentarlo contra la virtud de la castidad. Y también en otra ocasión él tomó la decisión de también matar a San Benito, y lo quiso hacer también envenenando un pedazo de pan que se lo mandó de regalo, una especie de hogaza de pan de parte del sacerdote Florencio, con mucho cariño para San Benito. Le llegó a San Benito lo recibió, y con esa buena costumbre que él tenía y que debemos tener todos nosotros, antes de comer bendijo los alimentos, también le dio la bendición al pan, y en ese momento apareció un cuervo que arrebató el pan envenenado y se lo llevó lejos.
de la presencia de San Benito. De esa forma también se salvó en este momento San Benito de ser envenenado y de ser asesinado. Pero San Benito no fue que quedó con rabia o con resentimiento, con odio por este sacerdote Florencio. Todo lo contrario, San Benito rezaba por su conversión, pedía por él, e inclusive cuando se enteró de que este sacerdote murió de una forma trágica, San Benito se entristeció, lloró por él y pidió mucho por la salvación de su alma. También un gran ejemplo para nosotros de que con las personas que de alguna forma u otra nos hacen mal, pues no debemos desearles el mal a ellos, sino justamente rezar y pedir por su conversión. Bueno, después de todos estos acontecimientos que comentamos, San Benito se traslada al sur de Italia a el famoso monasterio de Monte Cassino. En el año 529, es en lo alto de una colina, es un lugar espectacular, pero que anteriormente había sido un monte pagano, por así decirlo. Había un templo al dios Apolo, habían varios árboles sagrados y había un montón de ídolos. Y San Benito lo primero que hace cuando llega a ese monte, a Monte Cassino, es hacer un exorcismo general de todos los demonios que se encontraban ahí habitando ese monte. Porque ustedes saben, en un lugar donde se cometen pecados, especialmente el pecado de idolatría, o la idolatría, que es adoración a ídolos paganos, por lo tanto, como bien explica San Pablo, adoración a los demonios, pues evidentemente los demonios toman como que posesión de esos lugares. Y San Benito, cuando llegó, pues con una oración exorcística, él mismo pudo ver cómo todos esos demonios se iban al fondo de los infiernos. Por eso es súper importante también nosotros, cuando llegamos a habitar una casa nueva, un lugar nuevo, por más que no sea nuestro, estamos alquilando un apartamento, una casa, llegamos, por ejemplo, a pasar la noche en un lugar, en un hotel, en algún lugar en vacaciones, siempre rezar y siempre pedir que los santos ángeles expulsen a esos demonios que puedan estar habitando ese lugar, porque nosotros no sabemos qué pecados se pueden haber cometido en esos lugares donde nosotros tendremos que pasar nuestra noche o nuestro periodo de tiempo viviendo en alguna casa, por ejemplo. Es súper importante, si es posible también, llevar a algún sacerdote para que bendiga con el agua bendita, con la sal bendita, el aceite, poner medallas de San Benito. Eso es súper importante y súper bueno para protección nuestra, de nuestra familia, de nuestras almas especialmente. Bueno, entonces San Benito, llegando allí al Monte Cassino, hace este exorcismo y ahí es donde escribe ya su regla monástica, ¿no? Escribe su famosa regla que pues habla mucho del equilibrio entre la oración, el trabajo y el descanso, ¿no? La famosa frase ora et labora, reza y trabaja y también descansa, ¿no? Después habla claramente de la importancia de obedecer al abad, ¿no? El abad es el representante de Dios para la comunidad, la vida fraterna, el amor, digamos, entre los propios hermanos, el apoyo colateral, el apoyo mutuo, mucha humildad, ¿no? Práctica de la pobreza y la lectura espiritual. Ahí está resumida, por así decir, la regla de San Benito, pero principalmente en esa frase de ese equilibrio de ora et labora. Bueno, San Benito, él tenía muchísimos dones. Él tenía el don de profecía, él anunció la muerte de varios de sus monjes, tenía también el don de la bilocación. Él estando ahí en Monte Cassino, viviendo, monjes que estaban en otros lugares decían que lo veían a San Benito y les ayudaba en alguna situación. Él también tenía el discernimiento de los espíritus, él veía el alma de sus monjes para poder guiarlos hacia la santidad, e inclusive veía cosas que a veces los monjes habían hecho malas y él, por un don de Dios, veía eso y de esa forma podía corregirlos. Por ejemplo, un monje que estando en el ayuno pues no aguantó más y por relajamiento, debilidad, relajamiento, rompió el ayuno comiendo algo que no debía. San Benito se dio cuenta y lo corrigió, lo regañó, le puso una penitencia y de esa forma pues este monje quedó impresionado de que San Benito, su abad, pues hubiese conocido ese acto malo que le había hecho, que era romper el ayuno, que era algo pues establecido por la regla para ciertos momentos del día o ciertos días en la semana. También hubo otro caso muy interesante de un monje que seguramente por alguna perturbación del demonio era un monje súper indisciplinado, entonces siempre trataba de huir de las actividades en conjunto, de la vida comunitaria.
nuestro superior, Monseñor Juan, nuestro fundador, él siempre comentaba: una persona que está mal en la vida espiritual, en una comunidad religiosa, lo primero que hace es tratar de alejarse, de aislarse del conjunto. Entonces, siempre que hay una actividad en conjunto, el monje que está mal siempre va a tener una excusa para quedarse, para decir que tiene un trabajo atrasado, para decir que le duele la cabeza, pero él siempre va a querer estar aparte de la gracia del conjunto, de la comunidad. Siempre que un monje está mal, va a aislarse de la compañía de todos. Y este monje que cuenta aquí, por cierto, todo esto lo cuenta San Gregorio Magno. San Gregorio Magno, que era justamente benedictino, que después terminó siendo papa, que él escribe en sus diálogos la historia de San Benito. Entonces él cuenta que este monje fue también mandado a llamar por San Benito. San Benito lo corrigió, incluso le dio una penitencia física, le dio una bendición, y de esa forma el demonio se alejó de su vida y ya el monje no tuvo más dificultades para llevar esa vida comunitaria tan agradable a Dios y a San Benito, que justamente lo que quería era esa santificación en conjunto de todos los hermanos. Después, otra cosa muy interesante que ocurrió fue que había un rey godo, un rey bárbaro llamado Totila, que escuchó hablar de los dones y el poder que tenía San Benito y lo quiso probar. Dijo: no, este hombre debe ser un charlatán, vamos a probar. Entonces mandó a un criado suyo, vestido con todas las túnicas y las vestimentas reales, con joyas y con todos los adornos más exagerados de la época, y lo mandó a que se presentara a San Benito, haciéndose pasar por el rey Totila. Entonces San Benito, cuando lo vio entrar a su presencia, le dijo: hijo, quítate lo que no es tuyo, tú no eres el rey Totila. Ahí Totila, cuando el criado volvió y le contó todo, pues fue delante de San Benito, y San Benito le profetizó su muerte, porque le había hecho cosas muy malas a lo largo de su vida, y le profetizó que por eso él sería castigado y que sería muerto en X cantidad de años, y así sucedió. Bueno, y San Benito también, él es patrono junto a San José, patrono de la buena muerte. ¿Esto por qué? Porque San Benito, él falleció, imagínense, falleció de pie, con las manos extendidas mirando al cielo, sostenido por dos hermanos de su comunidad, y él murió de esa forma, murió rezando, murió de pie, casi que ya directamente para subir al cielo y presentarse a Dios para ser premiado por esa vida santa que había llevado. Así que bueno, en ese sentido, pues esto es muy resumidamente la historia de San Benito Abad, cómo fue que él abandonó el mundo para llevar una vida monástica, llevar una vida de ermitaño, después la fundación de los monasterios ya de la vida de comunidad, su regla, algunos dones que él tuvo, y también pues algunos milagros que ocurrieron con él, especialmente protecciones contra intentos de asesinarlo y contra milagros que él hacía, especialmente exorcizando a los demonios de una forma pues tan evidente y tan poderosa, ¿no? Ahora vamos a hablar, no sé cómo estamos de tiempo, creo que estamos bien. Vamos a hablar un poco de la medalla de San Benito, y vamos a ir descifrando pues todas estas letras que en realidad componen un verdadero exorcismo, que, como les digo, llevándola con mucha devoción, sin superstición, llevando la medalla bendita, ¿no?, pues puede tener un gran efecto en nuestras vidas, especialmente de protección contra nuestros enemigos físicos, pero sobre todo espirituales. Bueno, esta medalla, digamos, no fue que San Benito la mandó a acuñar o la mandó a hacer o él indicó cómo hacerla, no. Fue sacada para conmemorar los 1400 años de San Benito. San Benito, como les decía, nació en el año 480, y en el año 1880 fue que el abad de Monte Cassino mandó a hacer esta medalla y mandó a distribuirla con una bendición especial para que tuviesen la protección de San Benito Abad. ¿Qué pasó? Todas estas oraciones, estos textos ya existían, estaban en una biblioteca, especialmente creo que
fueron encontrados estos códices así en Alemania, en una biblioteca, pero la primera vez que se tomó conocimiento de ellos fue en una especie de juicio que se estaba haciendo contra un grupo de brujas. Esto existe, no es película de terror, ni cuento de hadas, ni nada de eso, no. Hay gente que evidentemente, pues, así como nosotros pedimos el auxilio de Dios para alcanzar ciertas gracias, por ejemplo, para conseguir un trabajo, para, no sé, para la curación del enfermo, para algo, nosotros pedimos el auxilio de Dios y la intervención de la Santísima Virgen de los Santos. Hay gente que en vez de pedirle a Dios le pide al demonio, y el demonio a veces, especialmente cuando son cosas materiales o para hacer cosas malas contra otros, que Dios lo permite a veces por el bien del afectado, del bien espiritual. Esto es un misterio que solo lo entenderemos en el día de nuestro juicio, porque Dios a veces permite aparentes males en nuestra vida y no son males, sino que en realidad son bienes, porque de esa forma Dios saca algún beneficio espiritual para nosotros. Entonces, este tipo de gente que se consagra al demonio y pide su auxilio, su intercesión para hacer algún mal o para conseguir algo, estas monjas, estas brujas, estaba pensando en los monjes, estas brujas que hicieron, se juntaron y empezaron a hacer un montón de hechizos y maleficios contra un monasterio benedictino, ahí en la abadía de Metten, en Baviera, y los maleficios, los hechizos que hacían no les funcionaban, ningún monje caía enfermo, ningún monje apostataba, salía del monasterio, no pasaba nada sobre el monasterio. Y en la época, claro, era un delito, la brujería era un delito castigado por el orden público, ¿no? Porque era una época en que el centro de todo era Dios y la Iglesia Católica. Entonces, todo lo que atentaba contra la enseñanza de la Iglesia Católica y ofendía a Dios era visto como un delito. Y estas monjas fueron capturadas y ellas mismas revelaron después que no conseguían hacer nada sobre el monasterio porque en las diferentes esquinas del monasterio, en los puntos cardinales del monasterio, había una especie de pergaminos con justamente estas oraciones o estas letras que contienen hasta hoy en día, que están contenidas hasta hoy en día en la medalla de San Benito. Entonces, sin existir la medalla todavía, esto estamos hablando en el siglo XVII, todavía no existía la medalla. Entonces, estos exorcismos como que eran puestos en estos pergaminos en las paredes, y de esa forma, con la bendición de San Benito Abad, pues el monasterio era protegido y toda esta influencia demoníaca no tenía ningún efecto sobre el monasterio y los monjes, ¿no? Después, en el año 1742, antes de que se sacara la medalla oficialmente, ya el Papa Benedicto XIV le había dado algunas indulgencias, era muy devoto de San Benito, él aprueba oficialmente un modelo de la medalla que después, hasta el año 1840, por los 1400 años, es que ya empieza a difundirse públicamente. Él aprueba la medalla y da algunas indulgencias para quienes la lleven con mucha devoción y sin superstición. ¿Y qué es lo que protege esta medalla? Esta medalla, pues, es un sacramental que, como ustedes saben, un sacramental no es un sacramento, sino que es un objeto bendecido por la Iglesia que predispone a nuestras almas para recibir bien los sacramentos. Entonces, como que nos ayudan de cierta forma a que nuestra alma esté dispuesta después a recibir la gracia de Dios, que esa sí nos viene directamente por los sacramentos. Entonces, ¿contra qué nos ayuda la medalla? Contra las tentaciones, contra los males físicos, contra los ataques espirituales y especialmente contra las brujerías, las hechicerías. Así que es una medalla muy importante que la tengamos en nuestro uso. Y ahora vamos a explicar pues todo esto que dice aquí la medalla, ¿no? Tiene dos lados, ¿no? Tiene la cara de San Benito por un lado y la cruz por el otro lado. La famosa expresión cara y cruz me parece que viene de aquí, de la medalla de San Benito, y vamos a ir explicándola poco a poco. Entonces, primero por el frente, ahí me imagino que nuestro editor va a ir poniendo la medalla y va a ir iluminando las diferentes partes. Vemos en el centro a San Benito Abad, que en su mano derecha tiene la cruz y en su mano izquierda tiene la regla. Esto es súper importante.
La cruz es el sacramental más poderoso. O sea, bien decía San Pablo, líbreme Dios de gloriarme si no es en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque la cruz fue donde nuestro Señor murió y fue en la cruz donde Él derrotó al demonio. Derrotó al demonio por toda la eternidad. El demonio es un eterno derrotado y fue derrotado en una cruz. Por eso la fuerza que tiene esta cruz en la mano de San Benito. Después al otro lado, como decíamos, la regla, y aquí hay una frase que dice Crux Patris Sancte Patris Benedicti, cruz del Santo Padre Benito. Después vemos una copa en la parte de abajo de la crux Santa Patris Beniti, y al lado del santo aparece una copa con una serpiente que recuerda ese milagro ocurrido, esa protección ocurrida cuando San Benito bendijo el cáliz que estaba envenenado y explotó. Y al otro lado vemos también un cuervo, ¿no?, que recuerda a ese cuervo que se llevó el pan también envenenado. Entonces son dos protecciones clarísimas contra el demonio que se ganaron su lugar en la medalla por haber sido tan importantes en la historia de San Benito y para recordarnos las protecciones que esta medalla, por intercesión de San Benito, puede conseguir para nuestra vida, ¿no? Después aquí hay una frase que rodea toda la medalla que dice lo siguiente: Eius in obito nostro presencia muniamur, que quiere decir que en la hora de nuestra muerte seamos protegidos por su presencia. Como explicábamos también, San Benito es uno de los patronos de la buena muerte, por esa santa muerte que él tuvo, de pie, con las manos extendidas, mirando al cielo y orando a Dios nuestro Señor. Entonces, esta es la parte delantera, y abajo dice Monte Cassino y el año donde fue, el año en que fue sacada esta medalla, 1880. Aquí está en números romanos. Y en la parte de atrás, en la parte superior de la medalla, dice Pax, ¿no?, que es la paz. La paz, no la paz que da el mundo, sino la paz que da nuestro Señor, ¿no?, que es la tranquilidad en el orden, que es la paz interior, que es la paz de saber que estamos cumpliendo los mandamientos, ¿no? No es la paz que nos ofrece el mundo, que es una paz en la que no hay peligro de guerras y que por lo tanto podemos seguir llevando una vida desordenada, una vida de pecado. No, la verdadera paz es la paz de espíritu, la paz que nos une a Dios, es la paz que nuestro Señor dice: la paz os dejo, la paz os doy. Se refiere a esa paz que es estar bien con Él, estar en paz con Él, tener nuestra alma en orden. Esa es la verdadera paz de nuestro Señor Jesucristo. Después, hay 4 letras grandes, ¿no? La C, S, P, B, que significa nuevamente Cruz Santo Padre Benito. Después, C, S, S, M, L, que está en la parte de la cruz, en el asta central, de arriba hacia abajo. C, S, S, M, L. Dice lo siguiente: Crux Sacra Sit Mihi Lux. Significa la Santa Cruz sea mi luz. Después, en la parte horizontal de esa cruz, NDSMD, que quiere decir Non Draco Sit Mihi Dux. No sea el dragón, o sea el demonio, mi guía. Estamos diciéndole al demonio que no queremos que él sea nuestro guía y que la Santa Cruz sea nuestra luz. Después en el círculo externo aparecen varias letras, ¿no? Vamos primero de derecha a izquierda. Dice BRSNSMB, que quiere decir va de retro Satana nunquam suade mihi vana. Apártate de mí, Satanás, no me sugieras cosas vanas. Entonces estamos exorcizando al demonio. Apártate de mí, lárgate de mí, aléjate de mí, Satanás. No quiero que me propongas cosas vanas, cosas malas. Y sigue después SMQLIVB. Sunt mala que libas ipse venena vivas. Es malo lo que me ofreces, bebe tú mismo tus venenos. O sea, le estamos diciendo a Satanás: lo que tú quieres para mí, el veneno que tú me quieres dar, tú mismo te lo vas a beber. Con el poder de nuestro Señor, con el poder de la Santa Cruz, ese mal que me quieres hacer, tú lo vas a recibir.
Y esto podemos ver que es verdaderamente una oración exorcística, que es de rechazo directo al demonio, en el cual nosotros le decimos que no queremos saber nada de él, no queremos tener ningún vínculo a él y lo queremos lejos de nuestra vida. Para que ustedes vean qué importancia tener esta medalla con este exorcismo con nosotros, ¿no? Mucha gente la puede llevar al cuello, la puede llevar en su rosario, la puede llevar en el bolsillo. Nunca mezclemos nuestros sacramentales, las medallas, el rosario, el agua bendita que llevemos encima, nunca la mezclemos con cosas profanas. Entonces, por ejemplo, mezclo la medalla con las monedas o con los billetes para comprar después el pasaje o el pan o lo que sea, no. Las cosas espirituales, los sacramentales, llevarlos aparte en un bolsillo y las cosas profanas en otro bolsillo, siempre separadas, por respeto a las cosas benditas y a los sacramentales, nunca juntarlas con cosas profanas, ¿no? Después, ya que hemos explicado lo que es la medalla, vamos a contar algunos milagros que ya han ocurrido por intercesión de San Benito y gracias al uso de la medalla. Hay un sacerdote que ya falleció hace poco tiempo, el padre Gabriel Amorth, que él era el exorcista oficial del Vaticano, ¿no? Y él siempre, en todos sus exorcismos, él llevaba la medalla de San Benito. Y en muchísimos exorcismos, él tiene varios libros, él cuenta que cuando colocaba la medalla en el pecho de algún poseído, algún perturbado por el demonio, todos los demonios, sin excepción, todos gritaban y chillaban: quítamela, esa medalla me quema. En varias ocasiones el demonio decía eso, que solo ponerle la medalla ya le quemaba y ya se quería ir de ahí. Entonces, claro, en el exorcismo el sacerdote lo que quiere es sacar al demonio del cuerpo de la persona, y la forma de sacarlo es por orden de nuestro Señor Jesucristo, evidentemente, por todos sus méritos, por, en fin, todo su poder, pero hacerlo sentir incómodo al demonio en el cuerpo de la persona. Entonces, por eso se le tira agua bendita, se le hace comer un poco de sal, se le echa aceite, se le ponen los sacramentales, a veces se le da la comunión, para que de esa forma el demonio pues libere a este pobre hombre o mujer que está perturbada por su presencia en el cuerpo, ¿no? Después hay varios casos muy conocidos de protección de la medalla de San Benito en casas, contra incendios, contra robos. Entonces las personas, ¿qué es lo que hacen? Colocan la medalla arriba de la puerta de su casa, en la parte de adentro o en las ventanas, y ya se han dado casos en que han habido accidentes, se empiezan a incendiar las casas, pero milagrosamente no mueren las personas y las medallas quedan intactas. O también hay casos en los que casi que todo el barrio se incendia y la casa donde está la medalla de San Benito queda intacta, por la protección del Santo Padre Benito y de la medalla milagrosa de San Benito. También hubo un caso muy conocido en el año 1945, durante la Segunda Guerra Mundial, que una madre vio que su hijo pequeño se cayó al río, y el niño era muy pequeño, no sabía nadar, y el río se lo estaba llevando, y era una madre con mucha fe. ¿Y saben qué hizo la madre? Se quitó su medalla de San Benito, la tiró al río, y esto hay testigos que lo cuentan, ¿no? Testigos que lo cuentan, que vieron la escena. El río se detuvo, su cauce, y la madre pudo entrar al agua con las aguas calmas, sacó al niño, y cuando sacó al niño el río siguió su cauce normal. Y la gente gritaba: San Benito lo salvó, San Benito fue el que lo salvó, para que ustedes vean el poder que tiene San Benito por medio de la medalla. Y después también hay muchos casos. Hay inclusive un libro así más o menos de grueso, escrito en francés, que cuenta solo milagros ocurridos gracias a la medalla de San Benito. Y hay uno muy interesante también de una señora en Alemania también, moribunda, que había sido diagnosticada con cáncer, un cáncer estomacal terrible, agresivo, y que le habían dado un mes de vida más o menos. Y la señora, ¿qué pasó? Llegó un sacerdote, la visitó y le dio de regalo la medalla de San Benito, y le dijo que hiciera una novena a San Benito, que le pidiera su curación, que usara la medalla y que le pidiera al santo que intercediera delante de Dios para obtener su curación. Al 9º día de la novena,
en el último día que la señora estaba rezando con toda esa devoción, los dolores le desaparecieron por completo, la fueron a chequear nuevamente y se dieron cuenta que la persona estaba completamente curada. El cáncer había desaparecido completamente. ¿Gracias a qué? A la medalla de San Benito. Después, también en la revista de los Heraldos del Evangelio, una revista que nosotros tenemos que tiene un tiraje muy amplio en varios idiomas, un mes que fue dedicado también a San Benito, salió un testimonio de una familia que iban en su carro, ¿no? Viajando de un lugar a otro. A las tantas van en la carretera y ven que un carro que viene de frente a ellos, un carro que ha perdido el control, ¿no? Se va a chocar de frente contra ellos. ¿Y qué hace la madre de familia? Le grita a San Benito, agarra la medalla y le grita: San Benito, protégenos, San Benito, protégenos. Y el carro que venía de frente a chocarse contra ellos, inexplicablemente en último momento se desvía y el otro carro que venía de ellos se estrelló solo y ellos pudieron continuar su viaje sin ningún problema, sin ningún rasguño. ¿Gracias a qué? A San Benito. Así que bueno, son muchísimos testimonios más que podríamos contar, pero no queremos alargarnos más, no queremos distraernos más en este día. Creo que con lo que hemos contado es suficiente para que ustedes pues se den cuenta de la maravillosa intercesión que podemos conseguir del Santo Padre Benito, usando pues con muchísima devoción y, como les decía siempre, sin superstición, esta maravillosa medalla. Así que es la invitación que les quería hacer el día de hoy, que todos los que no tengan la medalla pues la consigan, la usen, la hagan bendecir. No hay una imposición especial, ¿no? Antiguamente había una bendición que era con un exorcismo. Hoy en día, con una simple bendición de un sacerdote, pues ya la pueden tener con ustedes, la pueden llevar al cuello, la pueden colgar en su rosario, las pueden poner en las ventanas de la casa, en las puertas, en la mochila de sus hijos. ¿Para qué? Para que pues San Benito esté presente en sus vidas y les proteja pues de todo mal físico y espiritual. También se han dado varios casos de protección de San Benito por medio de la medalla de animales venenosos. Inclusive es muy común que los soldados, en otra época, hoy en día pues no tanto, los soldados cuando van a misiones, que les toca ir a selvas y esto, pues llevan medallas de San Benito, porque se han dado muchos casos en los que muchos de los soldados son picados y los únicos que no son picados por bichos, escorpiones, culebras y eso, son los que llevan la medalla de San Benito en su bolsillo o en su cuello. Así que también, si usted tiene en su casa infestada de animales raros, bichos, alacranes, escorpiones, ponga medalla de San Benito en las puertas, en las ventanas, pídale al Santo Patriarca San Benito que le proteja, que interceda por usted, y van a notar, van a ver en sus vidas esa intercesión, esa acción de este santo tan poderoso. Y ustedes pues después les invito a que pongan sus testimonios y sus milagros también en los comentarios de este programa, para que vayamos cada vez más nosotros compartiendo tantas gracias, tantas bendiciones que este grandísimo santo pues nos consigue para nuestra vida. Así que bueno, eso es lo que les quería compartir el día de hoy. Espero que hayan aprovechado. Les recuerdo que es muy importante que ustedes sean evangelizadores, que compartan con otras personas pues estos programas, estos podcasts, y desde ya pues muy agradecido por la presencia de ustedes en el programa del día de hoy. Les esperamos la próxima semana, si Dios quiere, con algún otro tema importante para nuestro crecimiento espiritual. Que Dios les bendiga. Salve María. Y si le gustó el video, no se olvide de inscribirse en el canal, dejar su like y activar las notificaciones en la campanita para no perderse ningún video del canal. Comente y comparta con sus amigos y familiares.